Buenos días, soy Washti Naime. En esta ocasión nos honra la oportunidad de presentar en simultáneo dos trabajos publicados en el marco del Congreso Venezolano de Geotecnia 2020. Ambos trabajos unidos para la presente conferencia se denominan Estimación de zonas de falla, desplazamientos horizontales y deformaciones unitarias en el suelo debajo de fundaciones superficiales con base en la Ley Edométrica Continua Corregida. Comenzaremos presentando un breve repaso conceptual acerca del ensayo edométrico, la curva de compresibilidad y el criterio edométrico convencional. Seguidamente presentaremos una reseña sobre la Ley Edométrica Continua Corregida y sus aplicaciones, especialmente para la estimación de deformaciones horizontales y verticales y las zonas de falla debajo de fundaciones superficiales. El comportamiento edométrico se analiza comprimiendo axialmente el suelo dentro de un anillo rígido. Ha sido especialmente empleado en la estimación de asentamientos en fundaciones superficiales. La hipótesis edométrica intenta representar el efecto de confinamiento lateral que induce la fricción en el contacto suelo-fundación y también el autoconfinamiento lateral del propio suelo. Con la acción de cargas de diseño, aún no se han desarrollado superficies de deslizamiento en el suelo y las deformaciones experimentadas se deben exclusivamente a efectos de la compresibilidad. Pero este planteamiento desprecia las deformaciones horizontales, lo que conlleva a dos deficiencias. Por una parte, la trayectoria de esfuerzo se va alejando de la posibilidad de falla y por otra, existen diversas evidencias de la presencia de deformaciones horizontales aún con bajas acciones en la fundación. Hablemos ahora de la ley edométrica convencional. Para efectos de estimación de asentamientos, la ley edométrica convencional Casagrande-Schmermann simplifica la curva de compresibilidad semilogarítmica mediante dos líneas rectas intersectadas en el esfuerzo de preconsolidación. Una para la zona preconsolidada y otra para la zona normalmente consolidada. Las pendientes respectivas son usualmente conocidas como el coeficiente de extensión-recompresión y el coeficiente de compresión. Durante casi un siglo, este método se ha empleado en la estimación de asentamientos de fundaciones superficiales, pero se sabe que la curva de compresibilidad es altamente no lineal y que este criterio resulta discontinuo en el esfuerzo de preconsolidación. La ley edométrica continua es una alternativa para la aplicación del criterio edométrico, con las ventajas de que es continua y se adapta mejor a los resultados experimentales. Se basa en la variación de la pendiente de la gráfica de esfuerzo de formación respecto a los esfuerzos axiales. La pendiente tangente, también llamada módulo edométrico, se puede estimar como la pendiente secante entre dos puntos, para luego asociarla con el esfuerzo medio. Al determinar así distintas pendientes a lo largo de la curva y graficarlas respecto a los esfuerzos medios respectivos, se puede estudiar la tendencia. La ley edométrica continua se basa en la hipótesis de que el módulo edométrico se incrementa linealmente con los esfuerzos axiales a partir de un valor inicial. Esta hipótesis ha sido validada experimentalmente. Resulta interesante compararla con el criterio convencional, el cual presenta desarrollos lineales que pasan por el origen, lo que significa que el suelo no presenta rigidez axial con esfuerzo nulo y adicionalmente es discontinuo en el valor de sigma n. El nuevo criterio corrige estos dos aspectos. Otro interesante criterio es el del potencial del esfuerzo, de Ogden-Jambu, el cual también pasa por el origen a menos que su exponente sea nulo, en cuyo caso el módulo edométrico resulta constante, equivalente a un material de comportamiento lineal. Con base en estas ecuaciones del módulo edométrico, se desarrolla la ecuación para la curva esfuerzo de formación. Esta última es susceptible para ser corregida en función de los cambios de la trayectoria de esfuerzo, lo que conlleva a la ley edométrica continua corregida, y dada su continuidad, resulta propicia para su aplicación con métodos numéricos avanzados. Esta gráfica presenta la aplicación de esta ecuación respecto a resultados de la curva de esfuerzo de formación edométrica de laboratorio en 10 suelos de distintas características, con arcillas lacustres muy compresibles, arcillas de consistencia media dura, una arcilla limosa y una arena suelta. Se destacan también los grados de determinación R cuadrado de la ecuación respecto a los resultados experimentales, donde se puede observar que los valores son todos cercanos a la unidad. A continuación se explica brevemente el desarrollo de la ley edométrica continua corregida. Se fundamenta en una trayectoria de esfuerzo lineal que parte desde el estado inicial de esfuerzos en la línea K edométrica, K sub 0, y se dirige hacia la línea K de falla, del estado límite de resistencia en términos de esfuerzos efectivos. La trayectoria de esfuerzo influye en la deformación horizontal del suelo. La trayectoria edométrica, que se desarrolla por la línea K0,
no presenta deformaciones horizontales. Cualquier trayectoria por debajo de la línea K0 significará deformación horizontal por compresión. Y cualquier trayectoria por encima significará deformación horizontal por extensión. Se hace notar que todas estas trayectorias dibujadas son para un mismo incremento de esfuerzo vertical. La condición edométrica es la condición supuesta para estimación de asentamientos. Pero la condición real es con la existencia de deformaciones horizontales por extensión, lo que supone mayor deformación vertical para un mismo cambio volumétrico en el suelo. Esto significa que el incremento total del esfuerzo horizontal con la trayectoria de esfuerzo real es significativamente menor que el incremento con la trayectoria de esfuerzo edométrica. Es decir, el confinamiento lateral del suelo es parcial, por lo que no están completamente impedidas las deformaciones horizontales. Esto puede ser analizado mediante el coeficiente de presión lateral absoluto. La trayectoria de esfuerzo edométrica mantiene el coeficiente constante igual a K sub 0. La otra trayectoria de esfuerzo va disminuyendo el coeficiente K desde el valor inicial K sub 0, pudiendo incluso reducirse hasta un valor mínimo igual al coeficiente de falla activa K sub A si llega hasta la falla. La pregunta es, ¿cómo se puede correlacionar esta disminución del coeficiente K con la aparición de las deformaciones horizontales? La respuesta se puede obtener mediante la correlación gráfica entre las deformaciones horizontales con el coeficiente de presión lateral. En la zona de compresión, con el aumento relativo del esfuerzo horizontal respecto al vertical hasta el estado pasivo, y en la zona de extensión, con la disminución relativa del esfuerzo horizontal respecto al vertical hasta el estado de falla activa. El resultado se establece mediante esta curva característica en forma de S. La zona de extensión representa la misma condición de la trayectoria de esfuerzo indicada anteriormente, con reducción gradual de K desde el estado de reposo hasta la falla activa, con la aparición de deformaciones horizontales. Asumiendo que esta zona tiene forma parabólica, se obtiene la siguiente ecuación. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se puede estimar el esfuerzo horizontal y en consecuencia el coeficiente de presión lateral con esta nueva trayectoria de esfuerzo? El esfuerzo horizontal final tiene un valor intermedio entre sigma horizontal 0 y sigma horizontal K sub 0 y se determina mediante la ecuación que se indica. El valor de eta, denominado factor de esfuerzo horizontal, es una constante que se usa para ubicar el esfuerzo horizontal dentro de los límites indicados. Por ejemplo, si eta es igual a 1 medio, sigma horizontal estará en el punto medio entre sigma horizontal 0 y sigma horizontal K sub 0. Eta igual 0 o eta igual 1 representan respectivamente las condiciones de la fase de corte de la prueba consolidada drenada o la edométrica. Asumiendo que la deformación volumétrica de esta nueva trayectoria de esfuerzo es equivalente a la de la trayectoria edométrica, la ecuación edométrico continua se corrige para obtener la ecuación esfuerzo de deformación edométrico continua corregida. La figura siguiente muestra un ejemplo de aplicación de esta ecuación, donde se destaca que, a diferencia de la condición edométrica, con eta de 0.7 o menor, el suelo tiende a la falla y se acerca más a la realidad del comportamiento del suelo debajo de fundaciones superficiales. Ahora se muestran brevemente dos ejemplos de aplicación. Se analiza un caso de fundación cuadrada sobre suelo limoarenoso medianamente denso en el campo de la Universidad de Texas y otro caso de un terraplén sobre un perfil de arcilla marina muy blanda en Muar, Malasia. Ambos casos bien instrumentados en campo y con información detallada en la bibliografía técnica. Esta es la tabla del perfil arenolimoso con los resultados de fundación cuadrada del lado B 3 metros. Se muestra aquí a la izquierda los valores de las deformaciones unitarias verticales medidas en 4 profundidades. Todo el gráfico se expresa en forma normalizada y adimensional. Ahora a la derecha se muestra el perfil de desplazamientos horizontales medidos con un inclinómetro a 20 centímetros de separación del borde, pero en este caso se presenta el perfil calculado con la ley edométrica continua corregida en el borde, es decir, h igual a 0. En ambas gráficas se verifica la excelente correspondencia de los cálculos con las mediciones y la capacidad del método de representar el estado general de deformaciones debajo de la zapata.
Ahora los datos del perfil de la arcilla marina de Muar y los resultados de mediciones y cálculos. A la izquierda se muestra el perfil de asentamiento con la profundidad y también el asentamiento total medido y calculado. Ahora, a la derecha, el perfil de desplazamientos horizontales, medidos y calculados en el borde del terraplén. En este caso, también se verifica la capacidad del método de predecir el estado de deformaciones y desplazamientos debajo de fundaciones superficiales, con una extraordinaria estimación del asentamiento total y del desplazamiento horizontal máximo. Luego de estos resultados, es oportuno presentar el análisis normalizado de los perfiles de deformación para zapatas cuadradas en función del tipo de suelo. La tabla siguiente muestra el resumen de las características principales de los suelos considerados para este análisis. En esta tabla, delta representa la rugosidad del contacto suelo-fundación. A la izquierda se presenta el gráfico de los perfiles normalizados para la deformación unitaria vertical, donde quedan bien diferenciados según el tipo de suelo y su compresibilidad. A la derecha se presentan los perfiles para los desplazamientos horizontales en el borde. Aquí todas las arcillas, indistintamente de su compresibilidad, tienen mucha coincidencia en los perfiles normalizados. La máxima deformación unitaria normalizada es mayor si el suelo es más compresible. En las arcillas se presenta una profundidad entre 0,25 veces y 0,4 veces B, y en las arenas entre 0,7 B y Z igual a B. La profundidad de influencia hasta el 95% de disipación es 6 veces B y tiende a ser mayor para las arenas que para las arcillas. El valor inicial normalizado del desplazamiento horizontal es aproximadamente de 0,65 para los suelos arcillosos y de 0,30 para los suelos arenosos. En general, todos estos perfiles son compatibles con los reportados en la bibliografía técnica. Ahora se presenta el análisis de las zonas de falla plástica debajo de fundaciones superficiales. Los resultados mostrados demuestran la pertinencia de la ley geométrica continua corregida, por lo que el estado tensorial de la nueva trayectoria de esfuerzo se usa para verificar si en cualquier punto de la fundación se ha llegado al límite de resistencia. Se aclara que no se trata del estudio de mecanismos de fallas. Las zonas de fallas quedan definidas como los lugares geométricos donde los estados igualan al límite de resistencia. El siguiente esquema muestra el diagrama normalizado y la nomenclatura empleada para el análisis. Generalmente, en el contacto suelo-fundación se presenta una zona cuasi elástica de forma aproximadamente triangular que se caracteriza por su profundidad máxima, que coincide con el eje y el ángulo lateral psi. Dicha profundidad representa la mínima de la zona de falla. A la derecha se muestra un ejemplo para una fundación con lado B igual a 3 metros en suelo normalmente consolidado y los datos indicados en la figura. Se destaca la profundidad mínima de la zona de falla en el eje de 0,18 veces B y la máxima de 1,03 veces B. El ángulo psi resultó ser 0,85 veces B el ángulo de fricción interna. Se contempló la evaluación de las variables más significativas. Primero se muestra la evolución de la zona de falla al ir incrementándose la carga en la fundación hasta un valor igual a 1,25 veces la carga última determinada usando la ecuación general de capacidad de carga. Se observa el crecimiento progresivo de la zona de falla desde las esquinas hasta unirse en el centro, lo que también ha sido informado por otros autores en la literatura técnica. A continuación se muestra la influencia de la profundidad relativa de empotramiento de la zapata. Se puede ir observando que a medida que la profundidad relativa es mayor, también aumenta la zona de falla. Cada zona de falla ha sido determinada para la carga última con la ecuación general de capacidad de carga. Ahora se presenta la gráfica de la influencia del radio de sobreconsolidación. Se observa que para mayor valor de OCR, la zona de falla se reduce significativamente.
Veamos los resultados del estudio de la influencia del ángulo de fricción interna y la cohesión sobre las profundidades máximas y mínimas de la zona de falla plástica. Se muestra a continuación la gráfica para zapatas en superficie del terreno. Se destaca también que resultados homólogos se obtienen para análisis con zapatas empotradas en el terreno. Vamos a destacar 4 observaciones. 1. La profundidad mínima prácticamente no depende de la cohesión. 2. La profundidad mínima decrece con el ángulo efectivo de fricción interna, pero se hace cero con phi aproximadamente igual a 23 grados, por lo que desaparece la zona cuasi elástica en el contacto suelo-zapata. 3. La profundidad máxima de la zona de falla crece con el ángulo de fricción interna. Y 4. La relación de la profundidad máxima de la zona de falla con el ángulo de fricción interna queda perfectamente marcada dentro de los mecanismos convencionales. A continuación vamos con los comentarios finales. Con ángulo efectivo de fricción interna igual o superior que 23 grados, se presenta una zona cuasi elástica de forma aparentemente triangular en el contacto suelo-fundación, equivalente a la del mecanismo de falla propuesto por Terzaghi. La profundidad de esta zona abarca valores entre 0,16b y 0,55b. Los ángulos en las esquinas resultan cercanos al ángulo de fricción interna. Si el ángulo efectivo de fricción interna es menor, entonces no existirá la zona cuasi elástica debido al escaso o nulo efecto de confinamiento por rugosidad, y la zona de falla se presenta desde todo el contacto suelo-fundación. Los resultados mostrados aquí demuestran que la ley edométrica continua corregida es una herramienta válida para evaluar el estado de deformaciones y las zonas de falla plástica debajo de fundaciones superficiales. Los resultados son compatibles con los reseñados en la literatura técnica y abren el camino para seguir profundizando en el desarrollo y aplicación de este nuevo método. Muchas gracias por su amable atención. Estaré atento de sus preguntas al final de esta sesión. Para mayor información, por favor, revisar el artículo publicado en las Memorias del Congreso Venezolano de Geotecnia 2020.